Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando de algunos consejos para organizar el lugar en el que trabajas, ya sea una oficina o un estudio, revisando cuál es la hora más adecuada para ordenar, los errores más frecuentes y unos tips sobre organización de los objetos que utilizas a diario. Entonces, vamos a la intro y comenzamos. Ahora que nuestra rutina diaria ha cambiado, más aún que lo que consideramos nuestro hogar, el lugar donde expresamos nuestro verdadero yo, donde hallamos un espacio de estabilidad y continuidad, se ha convertido a la vez en oficina y lugar de trabajo, ya sea porque trabajas como freelance, haces home office o simplemente tus responsabilidades han llevado a que continúes labores del trabajo en casa, es posible que sin planearlo los horarios se hayan ido desdibujando. Los sitios que solían ser de relajación se encuentran ahora llenos de papeles que hemos ido acumulando a medida que han perdido su uso o nuestro interés. Y de paso, entre el caos y las horas interminables de labores, es factible que el cansancio, el estrés y la ansiedad hayan encontrado un sitio más que privilegiado en el que compartir nuestro día a día. Es por esto y quizás por otras razones como el deseo de incrementar la productividad que en este video hablaremos de unos cuantos consejos de organización que nos pueden ayudar a mejorar nuestro entorno y a encontrar una atmósfera que nos sirva de inspiración para alcanzar las metas que nos hemos propuesto últimamente y, ¿por qué no?, alcanzar una mayor creatividad, equilibrio mental y concentración. ¿Cuál es el mejor momento para iniciar? Quizás esta pregunta no tenga siempre la misma respuesta. Tal vez porque ordenar sea producto de la planeación semanal, una tarea de fin de semana o algo que ha surgido de imprevisto cuando se requiere despejar la mente. Sin embargo, los especialistas del orden sugieren que lo ideal es ordenar a primera hora de la mañana, ya que es un momento en el que nos encontramos con la mente despejada y contamos con la mayor parte del día por si la tarea se demora más de lo que se creía. Eso sí, se debe procurar que el ambiente que elijamos sea tranquilo, sin música o ruido estridente de fondo y con la suficiente soledad que nos permita escoger qué conservar o desechar, sin la mirada de otros que nos hagan sentir incómodos o juzgados. Una vez hecho esto, debemos estar decididos a colocar patas arriba todos los rincones de la habitación que hemos elegido, a vaciar cajones, estanterías, a desalojar muebles, enseres, tapetes y demás objetos que hacen parte de ella. Si se trata de tu lugar de trabajo, ¿por dónde empezar? Lo primero y lo más importante es delimitar el sitio que servirá como lugar de trabajo. Si no cuentas con un estudio o biblioteca propio, y en esto es relevante recalcar la necesidad de separar los sitios donde realizar las tareas diarias de aquellos donde descansas, porque aquello de hacer trampa y comer sentado frente al computador, lejos de ayudarnos a adelantar las tareas, a lo único que contribuye es a incrementar los niveles de estrés, al no hacer una desconexión real a la hora de tomar un tiempo de reposo. Lo siguiente es verificar la iluminación, la cantidad de ruido que se percibe y si se cuenta con ventilación suficiente, y analizar si la silla que utilizamos cuenta con la altura que permita que se conserve una adecuada posición frente al computador y el escritorio, ya que con ello estaremos evitando problemas de tensión muscular o lesiones de la columna vertebral. ¿Cómo ordenar las cosas de un modo más eficiente? Un error común es basar la organización de los objetos por ubicación, lo que muchas veces lleva a acumular una gran cantidad de carpetas, cuadernos y útiles que ya no se usan y que de hecho vuelven a existir cuando se está buscando algo que anda perdido. En este caso, lo ideal es ordenar por categorías y una habitación a la vez. Algunos tips basados en el método KonMari que podemos tener en cuenta son los siguientes. Es útil colocar en el cajón más cercano a la mano dominante los objetos que se utilizan con mayor frecuencia, de manera que podamos acceder a ellos en el momento en que los necesitemos. Revisa las carpetas y los documentos que se tienen a la mano, dejando solo aquellos en los que se está trabajando. El resto deben ser archivados. De esta forma se tendrá fácil acceso a la información que se necesita. Si después de hacer esto aún hay muchos documentos, se puede utilizar un código de colores para clasificarlos por temas. Si se dispone de estanterías o un archivador, se deben colocar las carpetas, manuales o libros de consulta de forma vertical para que sean más fáciles de visualizar y localizar. Es común que al estar desechando aquello que no se usa, nos encontremos con cosas que aún se pueden considerar como útiles. En este caso es importante evaluar si realmente se usan con frecuencia. Si no es así,
Lo mejor es colocarlo en una caja aparte o en definitiva desecharlo. Por último, es necesario aclarar que no existe un método mejor o perfecto de organización. Esto en realidad depende de las necesidades que tengamos en ese instante en que elegimos ordenar nuestros espacios. No obstante, sí es relevante procurar mantener una rutina en la que entre las tareas del día se tome un tiempo para ordenar. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.